Bueno, compañeros, muy buenos días a todos. Desde el Comité Nacional Democrático del Congreso Nacional de Bases, siempre mandamos y envían un fraternal saludo de todo el movimiento del Magisterio Democrático Nacional a ustedes, esta región combativa de Marabatío, y siempre están al pendiente de estos talleres educadores regionales, porque de aquí salen muchísimas conclusiones, análisis que tienen repercusión a nivel estatal y a nivel nacional. Así es que duro y adelante, compañeros. Bien, creemos que debemos tener muy claro el actual momento, compañeros, porque si no nos damos esa certeza del análisis, podemos ir en una ruta equivocada. Y estos educadores populares que se realizan una vez al año nos dan el planteamiento general para caminar en todos los ejes: el eje pedagógico, el eje político, el eje sindical, el eje popular, el eje social, el eje jurídico, el eje de la seguridad social, etcétera. Nos dan estos educadores para dar pauta para todo ello. De aquí ha salido la lucha porque se planteen nuestros libros de texto, la certificación del PDCEM, etcétera. Todos esos han salido de los educadores. Entonces, es necesario siempre fortalecerlos y aquí en estos lugares dar el análisis y dar la discusión. Bien, creemos que en el centro están varios elementos que debemos tomar en cuenta, compañeros. Primero, el análisis de la realidad objetiva de todo el escenario que tenemos, ¿sí? Segundo, nuestros fundamentos y programas, que son lo que hemos construido como movimiento sindical, como movimiento pedagógico y como movimiento social, ¿sí? Nuestros fundamentos y programas. ¿Cuáles son las tareas fundamentales del momento, ¿sí? Y ¿cómo lo vamos a hacer de manera colectiva y organizada? Es decir, ¿cuál va a ser el tipo de organización que debemos tener en el actual momento? Y entonces, ahí debemos darnos como un cuarto, quinto elemento, las tareas que debemos tener. Bien, en el análisis de la realidad objetiva, esto es fundamental. Y en esta parte tenemos como centro el 1 de julio del 2018. Esta fecha es cuando cambia todo el escenario del país, cambia la coyuntura y tenemos una nueva realidad. Y entonces siempre debemos tener en cuenta ¿qué pasó? ¿Cuál es la correlación de fuerzas que está sucediendo en este momento? ¿Y qué debemos cuidar? ¿Y cuáles son nuestros objetivos que debemos mantener siempre alerta? ¿Sí? Y lo primero es que a nivel internacional están dos elementos centrales que aparecen resultado de 36 años de neoliberalismo en México, pero a nivel mundial este se vino construyendo desde la Segunda Guerra Mundial. Lo que tenemos ahora es el resultado de la correlación de fuerzas surgida de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y ante eso vemos dos elementos. Primero, que estamos en una nueva etapa del neoliberalismo, que es el proteccionismo económico, ¿sí? Es decir, el neoliberalismo entró en una crisis
general después del 2008, de la crisis de las inmobiliarias, en donde ya no pudo recuperarse. Algunos analistas dicen que el capital llegó a una expansión que ya no puede crecer. Ya se apropiaron de todos los recursos naturales del planeta, ya le quitaron todos los derechos políticos, sociales, laborales a la humanidad. A pesar de que hay un enorme avance en la tecnología por sí mismo no puede solucionar los problemas del planeta. Ha habido una acumulación en unas cuantas manos de toda la riqueza. Si en México decimos que han sido 30 familias, a nivel mundial no pasa de 500 familias. Pero las más oligárquicas generalmente también están entre 10, 15 a nivel internacional. Pero se ha roto el tejido social, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. En México quedó destrozada nuestro país, quedó destrozada nuestra patria, ¿sí? Se calcula que hay más de 1 millón de afectados, de víctimas, ¿sí? Más de 80 millones de pobres, 300 carteles que se dedican a la violencia en todo el país, los enormes feminicidios, ¿sí? La cantidad, y más de 250,000 víctimas, 400,000 desaparecidos, y así podemos decir que esto son resultados de lo más agresivo del sistema neoliberal. En la parte educativa no debemos dejar de mencionar lo que sucedió con la reforma 2013. Básicamente 3 elementos. Algunos la definieron con una consigna de que no era una reforma laboral, una reforma educativa, sino una reforma laboral. Nosotros decimos que esta consigna está muy limitada, que es muy soberbia, porque en realidad esta consigna lo que estaba diciendo es: solo están afectando a los maestros, es laboral, no educativa, y en realidad no está afectando a los niños. Eso es lo que dice la consigna, ¿sí? Pero debemos recordar que básicamente tenía 3 elementos fundamentales. Uno, la destrucción de la educación pública a favor de todos los programas, a favor de la iniciativa privada, y en rectoría con la iniciativa privada. Ellos eran los que daban las políticas educativas. 2, efectivamente, la destrucción de los derechos laborales de los maestros. Había en la ley del servicio profesional docente aproximadamente 30 causales de despido, ¿sí? Y un tercero es lo más fundamental: el desarme cultural de toda la población mexicana. Con el desarme cultural y la analfabetización, con eso ellos tenían un trabajador precarizado. Con ellos se facultaban para apropiarse de todos los recursos naturales. Con ellos prácticamente no había nadie que les pudiera reclamar, con un desarme cultural. Y eso era el sujeto social que buscaban formar durante la reforma educativa. Por eso, compañeros, no es casual el ataque a los libros de texto del PDCEM, del PANAEC. En realidad no están criticando a la Revolución Cubana, no están criticando a los textos donde aparece la Revolución Bolivariana, o Chávez, o Fidel Castro, Carlos Marx. No, en el centro está la formación del nuevo sujeto que viene desde el PDCEM. Un sujeto totalmente emancipado y transformador, porque ese no le sirve a los neoliberales. Bien, compañeros, entonces también tenemos que dar una caracterización real de lo que está sucediendo en este momento con la Cuarta Transformación.
Por eso decimos, hay una nueva realidad del país después del 1 de julio. Y lo que debemos caracterizar en general es qué es la Cuarta Transformación, hacia dónde va, y principalmente de donde nos debemos basar es de sus principios fundamentales, de la personalidad de Andrés Manuel López Obrador y los principios de la Cuarta. Y nosotros analizamos que Andrés Manuel es un progresista, es un nacionalista, es un demócrata, está a favor de la soberanía nacional, ¿sí? Y que los principios fundamentales de la Cuarta Transformación es acabar con la corrupción, acabar con la impunidad y hacer llegar la justicia social a todos quienes no la han tenido y que nuestro país entre a una senda de desarrollo. Y bajo estos principios están los 50 puntos de desarrollo de Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? Está también el memorándum de la reforma educativa, los principios fundamentales o compromisos con la educación, etcétera. Y en base a eso, también, pues nosotros podemos decir cuál es nuestra ruta, ¿sí? Nuestra ruta de nuestro proyecto es la construcción del buen vivir, la construcción del poder popular. Debemos decir también, compañeros, que hay una nueva correlación de fuerzas a partir del 1 de julio. Las nuevas fuerzas es la coalición Juntos Haremos Historia, conjuntada por el Movimiento de Regeneración Nacional y fundamentalmente el Partido del Trabajo. Y esta nueva fuerza es la que está realizando nuevas políticas nacionales, nuevas políticas de desarrollo, nuevas normatividades, nuevas leyes. Y tenemos que estar al pendiente de todo lo que está resultando. Y debemos decir que esta nueva correlación de fuerzas también ha hecho que se conjunte la derecha, que se conjunte en una sola fuerza. De ahí que en la misma Cámara de Diputados, en la misma Cámara de Senadores, se están conjuntando el PRI, el PAN, el PRD, el Partido Verde Ecologista, el Partido Nueva Alianza, y se están oponiendo a los avances de la Cuarta Transformación, ¿sí? Todas las leyes que se están conjuntando es derivado de estas fuerzas. Y finalmente debemos decir que si Andrés Manuel o la coalición Juntos Haremos Historia tuvo 33 millones de votos, las fuerzas de la derecha están más o menos conjuntadas en 20 millones de votos. Estamos más o menos a la mitad, compañeros. Y esto aparece en las nuevas leyes, compañeros, ¿sí? En las nuevas leyes. La derecha tiene ya una nueva estrategia, ¿sí? Aparece el golpe blando, ¿sí? Aparece el golpe de Estado, ¿sí? Y este golpe blando, su estrategia es confundir a la población primeramente, crear un malestar de que no se están resolviendo los problemas. Y nosotros tenemos que aclarar, nosotros somos los que tenemos que aclarar que después de 80 años de priismo y de panismo, no es fácil rehacer el país. Después de 36 años de neoliberalismo y que destruyeron completamente el país, se va a requerir años. Y la derecha está exigiendo que se resuelva en meses lo que ellos destruyeron durante 80 años y 36 años de neoliberalismo. Y esa parte está en la confusión. Buscan insertar en la población de que no hay solución a los problemas y crear una nueva desesperanza. Buscan decir que los 33 millones de votos
no fueron de un proceso democrático y que Andrés Manuel ya es un dictador, ¿sí? Y empieza una etapa que se llama deslegitimación, ¿sí?, del proceso. Empiezan noticias falsas. La última noticia que yo veo, pero va a haber muchísimas, es que aparece que en los libros de texto, en el frente, aparece Andrés Manuel. Y esa imagen está construida ex profeso para decir, sí, efectivamente, hay un culto a la personalidad, hay un culto al dictador, etc., ¿sí? Y esto busca que nos convirtamos en personas pasivas, que ya no seamos protagónicos de un cambio y le demos profundidad a la cuarta transformación. Y enseguida viene la movilización, llamar a la movilización contra la cuarta transformación. De ahí las marchas de estos grupos oligárquicos, fifis o fifís, no sé cuál es el término correcto, ¿sí? Y los dirigentes son financiados desde el extranjero. Son grupos de organizaciones no gubernamentales de la ultraderecha y son los que dicen sacar a Andrés Manuel, ¿sí? ¿Qué sucedió el 1 de julio, compañeros? Le quitamos el instrumento político a la ultraderecha, es decir, el gobierno federal. Pero todavía no tenemos una base económica, una base política que camine en la senda de la soberanía alimentaria, la soberanía económica, la soberanía tecnológica, la soberanía científica y por lo tanto la soberanía política de nuestra nación. Entonces la tarea fundamental es crear esa soberanía y primeramente tenemos que tener claridad, compañeros, ¿sí? Claridad. Y nosotros preguntamos que si la reconstrucción del país sirve al proyecto del poder popular. Primeramente, preguntamos si los fundamentos de llevar la democracia, los fundamentos de construir soberanía nacional, los fundamentos de desarrollo del país, de construir el progreso para nuestra nación, si los principios de luchar contra la corrupción, contra la impunidad y llevar la justicia social sirven al buen vivir. Preguntamos, nosotros decimos que sí sirven, por eso tenemos que sustentar estos fundamentos y evitar que la derecha regrese. Si la derecha regresa, regresarán las políticas de las 11 reformas estructurales impuestas por Peña Nieto, regresará la punitividad a la educación, regresará el desmantelamiento de la educación pública y el desarme cultural de nuestra población. Así de sencillo, compañeros, ¿sí? Y entonces, ¿sobre quién van a ir? Sobre la avanzada, compañeros, sobre quienes tienen las mayores construcciones, y uno de ellos es este movimiento de la sección 18. Por eso, ya mencioné, no es casual el ataque a los libros de texto que fundamentan el nuevo sujeto social mexicano, y no es casual el ataque al salario de los trabajadores. Este es un programa de altísimo nivel, operado por la ultraderecha, más bien preparado por la ultraderecha y operado por Silvano Aureoles Conejo, compañeros. Y ahí tiene sus aliados. Por eso es necesario recuperar el instrumento sindical para que se aplique el poder de base y la defensa de los derechos laborales de los trabajadores. Eso es fundamental. Y entonces, ¿de dónde debemos guiarnos? ¿Sí? Entonces, nuestra guía fundamental es nuestro proyecto político sindical con sus 6 tareas que todos las conocemos. Y una es el poder de base. Nosotros sentimos que en este momento
a la base nos quieren tratar como objetos y nosotros debemos hacer valer que somos sujetos, compañeros, que la asamblea escolar, la asamblea del centro de trabajo, esta asamblea del educador popular, la asamblea delegacional es la que mandata y el comité ejecutivo seccional debe ejecutar el mandato de la base. Por eso ese instrumento debe recuperarse para la base. El otro es el Programa Alternativo de Educación y Cultura, PEDECEM-PANAEC, porque ahí lo central está la construcción del nuevo sujeto y nosotros somos educadores populares. ¿Y qué responsabilidad tenemos, compañeros? Pues nosotros somos los que vamos a formar el nuevo sujeto de la transformación. Así de sencillo, y esa responsabilidad tan grande tenemos, compañeros, ¿sí? Y en esta nueva etapa es fundamental que el carácter de la educación pública sea desde un maestro educador popular, ¿sí? Y tenemos también nuestro proyecto político-cultural, que es el proyecto de la educación, el proyecto del buen vivir, el proyecto de la construcción del poder popular, ¿sí? Ese es nuestra ruta estratégica y nunca la debemos perder. Por eso nosotros la complementamos, que cuando estuvimos en el Educador Popular Nacional del 2017, ahí se hizo el Plan de Acción Nacional y la consigna fue luchar todos los maestros y las organizaciones sociales por el cambio de régimen político, ¿sí? Y con eso nos fuimos a tumbar a Peña Nieto y a todas las políticas neoliberales, al sistema neoliberal, y lo cumplimos, compañeros. Fuimos 300,000 maestros los que nos rebelamos al sistema y nos rebelamos a los charros y a los neocharros, compañeros, porque buscaban desmovilizarnos. Y eso fue una revolución cívica de carácter pacífica, ¿sí? Entonces, el poder popular es una acción fundamental. Esta consigna del cambio de régimen político sigue vigente, porque en esta cuarta transformación la función es profundizarla y llevarla a cabo, compañeros, ¿sí? Y entonces, ¿cuál va a ser el soporte de esta cuarta transformación? La formación del nuevo sujeto social. Y eso nosotros en nuestro programa de educación PEDECEM-PANAEC, ahí está fundamentado con los 6 perfiles de formación que se mencionaron en la mística, ¿sí? Están fundamentados también con la formación de la nueva etapa de conciencia de esta cuarta transformación, que básicamente es un sujeto que pueda conocer, que tenga una conciencia de la realidad circundante, que es el universo y la naturaleza, una conciencia del desarrollo de las fuerzas productivas. Siempre va a haber esta parte escuela-trabajo bajo un carácter de colectividad, ¿sí? Una conciencia del poder social, porque en esta nueva etapa lo que se busca es crear el cuarto poder, el poder social, y ese solo lo vamos a construir los trabajadores, no lo va a construir una clase política, ¿sí? El poder social es el que nos va a llevar a construir la sociedad del buen vivir. La sociedad del buen vivir, ¿quiénes la van a construir? Los que tenemos ese proyecto, compañeros. No la va a construir una clase política que no tiene en su pensamiento, ni en sus sueños, ni en sus utopías, esa nueva sociedad que queremos, ¿sí? Por eso esa responsabilidad es del motor del desarrollo. ¿Quién es el motor del desarrollo? El pueblo. El pueblo es el motor del desarrollo, ¿sí?
una nueva conciencia ética de justicia y de cosmogonía planetaria que va a estar relacionado en la producción de bienes materiales en concordancia con la naturaleza. Por eso decimos que la crisis climática que mencionamos, algunos especialistas dicen que si en 10 años no hacemos acciones por el planeta, está en riesgo toda la vida que existe en este momento y principalmente la humanidad. La conciencia como base y categoría para el desarrollo del ser humano universal. Este es el ser humano que queremos formar, ¿sí? La conciencia de la participación social, ¿sí? La colectividad, la asamblea de alumnos, la asamblea de maestros, ¿qué es esta? La asamblea de padres de familia. La colectividad está insertada en la humanidad desde los primeros etapas evolutivas. Desde los primeros organismos unicelulares o pluricelulares ya estaba insertado el fenómeno o el proceso de colectividad. No hay ningún proceso en el universo que sea de carácter individual. Esto que nos querían insertar, básicamente de la individualidad, eso no existe. Eso solo era para controlarnos. Y otro elemento es la del desarrollo, ¿sí? Y por último, la conciencia del poder social a través de la asamblea, ¿sí? Que vienen complementándose con estos procesos. Y entonces, esta formación la vamos a hacer para la formación del sujeto social en la escuela y la vamos a complementar con la comunidad, con esta propuesta que traen los compañeros, con la formación de los círculos de formación política, ¿sí? ¿Sí? En la escuela, la formación del nuevo sujeto social con el PDC y afuera los círculos de formación política. Y requerimos la base organizativa. Adentro de la escuela, las asambleas y colectivos escolares de padres de familia. Afuera, los colectivos de formación política o las asambleas populares de formación política. Esa es una tarea que tenemos en este momento, compañeros. Nosotros decíamos en corto, si viene un bloqueo como el tipo de Venezuela, solo con una formación ideológica de este nivel podemos aguantarlo. Si no, viene el derrumbe como país. Se derrumbó Brasil, se derrumbó Argentina y llegaron los neoliberales y volvió nuevamente las políticas de punitividad contra la población. Entonces, es fundamental esta parte y en este sentido también tenemos que apoyar la parte de la organización a nivel político y en este caso es la coalición Juntos Haremos Historia, que es en este caso el Movimiento de Regeneración Nacional. ¿Por qué, compañeros? Porque la pregunta es, ¿qué organización política le va a dar la continuidad a la Cuarta Transformación? ¿Qué organización política le va a dar continuidad a las nuevas políticas a favor del pueblo? Es la nueva mayoría política que se ha venido creando, que es esta coalición y donde está el Movimiento de Regeneración Nacional. Debemos tener claro que no han llegado las personas adecuadas y que puede haber procesos regresivos. Por eso tenemos que poner rienda a esta organización desde el pueblo. Tenemos que poner alertas para que no se desvíen de no estar en su tarea de que sea una organización a favor de las causas sociales. Y ahí deben estar las personas adecuadas. Y si no están, que haya la depuración que se requiera hacer, compañeros. Así de claros tenemos que ser, ¿sí? Y entonces, con esto, una de las tareas es que no regrese la derecha.
y no regresar a la derecha, es que tenemos que estar otra vez en organización en el 2021. En el 2021 se juegan 13 gobernaturas, 1,300 municipios y la nueva legislatura. ¿Estamos en eso? La nueva legislatura. O sea, no es algo menor, compañeros. Si la derecha se reposiciona, compañeros, es que no hizo la tarea el movimiento social, el movimiento popular, ¿sí? No hicimos una tarea fundamental. Yo termino, compañeros, principalmente mencionando algunas tareas en general como movimiento social. Primero, como movimiento magisterial, nuestra tarea fundamental en este momento es reinstalar a nuestros maestros cesados, que en general son 800. Ya estamos, hoy tenemos una reunión en la Ciudad de México, en la Secretaría de Educación Pública, para ver el caso de Querétaro. Hoy se están reinstalando maestros de Tabasco. Ya hubo procesos de los maestros de Puebla, de los maestros de Morelos. Vamos caminando. Los maestros cesados son los que los cesaron por llevar el programa del PANAEC, el programa educativo, así de sencillo. Es caracterizar nítidamente la actual realidad. Si no tenemos la claridad de lo que está sucediendo, no vamos a tomar las acciones correctas. Construir un poder social. El poder social es el que va a ser base fundamental de la cuarta transformación, ¿sí? Democratizar el CENTE. Para eso construimos la planilla, el poder de base, la planilla democrática nacional del poder de base, en donde están compañeros ya de esta región por parte de la sección 18, y hay más o menos 80 compañeros integrando la planilla. Es recuperar el CENTE como instrumento para la construcción del poder popular, ¿sí? Y recuperar el instrumento también a nivel estatal, ¿sí? Implementar el programa alternativo de educación y cultura a nivel estatal PDCEM, a nivel nacional PANAEC. Dijimos en nuestro educador nacional, vamos a caminar con el programa alternativo PDCEM. Vamos a analizar muy bien en qué consiste la nueva escuela mexicana. No vamos a dejar de analizarla, pero sí caminamos con nuestro programa, y el plan de acción es cómo vamos a tener libros de texto, o cómo los vamos a reproducir, o cómo se van a distribuir a nivel estatal y nacional. Ser actores protagónicos para la cuarta transformación del país, repensarnos, compañeros. Muchos se van a quedar en la resistencia como solo una resistencia, y nosotros, cuando nos asumimos como motores de la transformación, como motores de formación del nuevo sujeto social, somos actores protagónicos, somos los formadores del nuevo sujeto social, compañeros. La lucha contra el enemigo principal, ¿sí? No debemos dejarlos de lado. Debemos evitar que las reformas estructurales neoliberales regresen, o eliminar sus remanentes que todavía están en las leyes, lo de seguridad social, lo de la reforma laboral, etcétera. Tenemos muchísimas tareas en ese sentido, y fortalecer el instrumento del partido, que es en este caso el Movimiento de Regeneración Nacional. Darle un carácter popular a la cuarta transformación. Esta rebeldía pacífica que hicimos el 1 de julio, debemos darle rumbo, y es de carácter popular, ¿sí? Tenemos que tener viva la lucha de la estrategia, más bien tenemos que tener viva la estrategia de la lucha de clases, es decir, el materialismo dialéctico siempre presente en la lucha política, ¿sí? Fortalecer todos los movimientos que luchan por la paz, por la vida y por la naturaleza. Con ellos nos debemos juntar, con ellos debemos fortalecernos, porque eso está en nuestros principios y en la formación del nuevo sujeto, ¿sí? Apoyar todas las buenas acciones y principios de la cuarta transformación como fundamento para profundizar y caminar hacia el buen vivir. Nosotros decimos, compañeros,
que con estas acciones en realidad a quien estamos apoyando es a la niñez y a la juventud mexicana, a todos los marginados del país, a los que no tuvieron justicia, y con esto estamos también haciendo la transformación de la patria. Y una tarea consideramos importante es que creemos que este 16 de septiembre debemos caminar o deben hacerse los desfiles bajo la caracterización. El 16 de septiembre la independencia es la primera transformación del país. Debemos relacionarla con la cuarta transformación, su significado y fundamento, compañeros. Pues creemos que tenemos muchas tareas y que este educador popular regional de Marabatío va a tener todas las tareas y planes de acción que van a ser fundamento para el avance de los trabajadores de la educación pública y de los derechos fundamentales, políticos y sociales de nuestro pueblo, y con esto vamos a hacer la transformación del país. Muchas gracias, compañeros.